Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos, venimos para celebrar ese encuentro personal con el Señor a través de la palabra de Dios. Y como siempre, la Iglesia pedagógicamente, 3 lecturas, el Salmo responsorial. Y hoy, muchas felicidades a todos porque este día es un amén, ¿verdad? Después de haber hecho todo un camino con el ciclo que le llamamos el ciclo ordinario, el tiempo ordinario, en este año en que fuimos celebrando desde el Evangelio de San Marcos principalmente, que nos presenta, cada 3 años tenemos el de Mateo, Marcos y Lucas, los evangelistas, que vamos leyendo domingo a domingo, ya lee Paitebe Ayepa en un año. Y hoy concluimos con la fiesta de Cristo Rey. Esta fiesta es muy importante que nosotros la entendamos, queridos hermanos, queridos amigos, porque con esto coronamos nuestro caminar. Desde el inicio fuimos viendo las propuestas del Evangelio, cómo poco a poco tuvimos que preparar el corazón. El reino de Dios está cerca. Prepárense, conviértanse, escuchan, Shema Israel. Peñande Yarañe ena ape oñe cuame EPM, pehendumi que namba eba peñande Yara yerure PM, aupeisha, y que tu hanguaisha peñembo saco y lleva ya, es decir, vestirse desde Dios con los atuendos que necesitamos para hacer una verdadera vida cristiana, queridos amigos, queridos hermanos. Vamos a leer nosotros ya con ese estilo más bien que nosotros le llamamos ya medio escatológico, es decir, de esa irrupción de Dios en nuestra vida. Pero no es porque os un bala arajo a pala la mundo o lo que sea, oye capao capupá, no en este sentido, sino que el escatón, la parusía, quiere decir justamente la irrupción, Dios que entra en nuestra historia. Y cuando Dios entra en nuestra historia, todo cambia, todo lo que es oscuro se ilumina. Yo siempre comparé, ¿verdad? Es como cuando el sol va surgiendo. En la medida en que el sol surge, automáticamente la oscuridad desaparece. Automáticamente la oscuridad desaparece. El escatón, la escatología, la parusía. La presencia de Dios en la vida del hombre hace que automáticamente el mal desaparezca. No puede el mal permanecer ante la presencia de Dios. Es la fuerza de Dios que irradia, es la fuerza de Dios que vence, es la fuerza de Dios que nos trae esa nueva vida, queridos hermanos. ¿Qué significa para nosotros Cristo Rey? Cristo Rey quiere decir que
la presencia de un Dios que es rey de nuestra historia. Porque el rey, el soberano, significa peomandá, lleva, peonía peñan de puipé. ¿Desde dónde vamos a mirar los criterios para hacer nuestro caminar cristiano? Upea dice entonces, y esta es la fiesta de Cristo Rey, donde nosotros nos comprometemos, donde nosotros decimos, Señor, asumo esta vida que me estás ofreciendo. Señor Jesús, asumo este caminar que tú me estás dejando aquí. En esta primera lectura, nosotros, tan breve pero tan profunda, ¿verdad?, del libro de Daniel, capítulo 7, del 13 al 14, su dominio es eterno. Leitmotiv, idea central, nos apunta a la eternidad del dominio de Dios. Pero cuando entendemos y cuando asumimos la presencia de Dios en nuestra vida, ese dominio será eterno. Porque cuando Dios entra en nuestra vida, nosotros vivimos de acuerdo a estos principios y valores de Dios. Y por eso nos está diciendo que el dominio del Señor es eterno. Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una forma humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Esa figura, ¿verdad?, humana. Una figura humana que avanza, que se presenta, y ahí está entonces, que se acerca al anciano. Le dieron poder real y dominio. Poder real y dominio a esta figura humana. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa su reino y no tendrá fin. Ñajanomía lleva peñan de yara tou peñan de abetebe, peñan de yara tou peñan de recobepe, y ahí entonces todo cambia, todo se transforma, todo es diferente. Por eso decíamos al inicio que en la medida en que el sol va surgiendo, en la medida en que la vida de Cristo va entrando en nuestro corazón, todo lo que es oscuridad desaparece. Es decir, aquí, cuando Jesús justamente dice no podemos servir, ¿verdad?, a Dios y al dinero, quiere decir que aquí está la luz y la oscuridad, la presencia de un Dios y la presencia del mal. Pero cuando Dios irrumpe en la historia de cada uno de nosotros, todo lo negativo desaparece. Upeare ñandeye y cuami banaye bamba eva peñande yara yerure ñandebe amba ella pañandeye yapota pete coe pajuja pete coe pona. Porque en la medida en que lo aceptamos y en la medida en que trabajamos y hacemos lo que el Señor nos pide, ciertamente que todo lo que es negativo va a desaparecer. Pero upeare ñande ñamo ingerana peñande peto ube y cua pona ba ella pa peñande yara omba apógina ba ella pa peñande yara hoy cuame ñandebe Baisha papeñan de yara o yerureñan debe ñamba apomijanguaisha. Mientras miraba, dice el libro de Daniel, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana. La figura humana siempre está queriendo encarnar la realidad de un Dios que está en medio de nosotros. Ñandeu peanda yicuaeno, ñandeu peanda ñantendero, ciertamente que nos quedamos con incógnitas. ¿Qué significa esto? Que viene a venir en las nubes del cielo una figura humana. Es decir, el cielo y la tierra, el cielo y el hombre, el corazón de Dios y el corazón del hombre que están estrechamente unidos. Se acercó al anciano y fue presentada ante él. Se acercó al anciano, esta figura que se acerca y se presenta ante él. Nosotros cuando leemos la figura humana, estamos hablando de un accionar de Dios a través del hombre. Ahora con la figura humana. Peñan de yara, orecoa lleva la lenguaje. ¿A través de qué lenguaje Dios se va a dar a conocer? Diga, tú y goñan de yara, oñe, eñan de chino me lleva. ¿Por qué? Y porque entonces nosotros no vamos a entender su mensaje. Es decir, la figura humana significa principalmente en la Biblia esa misma encarnación, esa misma presencia. Peñan de yara hoy que veñan de virebe, upeago la dice ahí. Y entonces, este libro que estamos leyendo, ¿verdad?, de Daniel, el capítulo 7, esta figura de hombre que se va presentando nos está hablando de esta realidad, cómo Dios entra en el corazón del hombre,
en nuestra propia vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Unas semanas después de que el Papa Francisco se reuniera con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el Vaticano, la conferencia episcopal de este país ha tenido su tradicional Asamblea General en Baltimore. Había gran expectación porque los obispos iban a debatir una declaración final sobre la Eucaristía que acordaron redactar en junio. La idea era pronunciarse sobre si los políticos que permiten el aborto pueden recibir la comunión. Eso incluye a los católicos Joe Biden y Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, que precisamente también se reunió hace pocas semanas con el Papa. El documento final aprobado por los obispos no menciona quién puede o no recibir la comunión. Apuesta por poner énfasis en recordar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En su discurso de apertura, el nuncio del Papa en Estados Unidos habló de la Eucaristía en estos términos. Existe la tentación de ver la Eucaristía como algo para pocos privilegiados, en lugar de tratar de caminar con aquellos cuya teología o modo de ser discípulos falla, ayudándolos a comprender y apreciar el don de la Eucaristía y a superar sus dificultades. El documento, de casi 30 páginas, recuerda que los personajes públicos católicos tienen la especial responsabilidad de formar sus conciencias según la enseñanza católica, aunque no menciona a nadie. También recuerda el papel de la Eucaristía en los problemas sociales. La Eucaristía es también la llave de entrada a la civilización del amor que anhelamos. Jesús prometió que estaría verdaderamente presente en el sacramento del altar, pero también en la carne y la sangre de nuestro prójimo, especialmente de los pobres que sufren. Si alguna vez esperamos acabar con la indiferencia humana y la injusticia social, necesitamos reavivar esta conciencia sacramental. En mayo, el cardenal Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, escribió desde el Vaticano al presidente de los obispos de Estados Unidos para pedirle que construyera consenso para el texto final sobre la comunión. Con 222 votos a favor y 8 en contra, parece que los obispos han tomado en cuenta esta petición. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia.
Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical y ahora nosotros estamos presentando esta segunda lectura. Como siempre, son 3 hermosas lecturas que nos trae cada domingo la palabra del Señor. Entonces, ñahendumi hayi kwami ba epa Ñandeyara, hoy kwame ñandebe hamba epa ñandeye ya po mi hanguayep. Estamos con el libro del Apocalipsis, capítulo 1, del 5 al 8. Él nos amó y nos libró. Esto es lo que nosotros entonces estamos, queridos amigos, queridos hermanos, estamos viendo aquí el libro del Apocalipsis. A Jesucristo, el testigo fidedigno, el primogénito de los muertos, el Señor de los reyes del mundo, al que nos ama y nos libró con su sangre de nuestros pecados, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes de su Padre Dios. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mira que llega ante las nubes, todos los ojos lo verán, también los que lo atravesaron, y todas las razas del mundo se darán golpes de pecho por Él. Así es, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que será, el Todopoderoso. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, miremos un poco aquí cómo nosotros nos centramos en esta figura tan importante de cómo lo está describiendo el libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Se nos habla de un Dios que nos ama, que nos quiere, que se entrega por nosotros. Es la visión de Juan, ciertamente, pero nos está hablando de la entrega generosa de un Dios que se esfuerza, de un Dios que lucha. ¿Pero lucha por quién? ¿Por quién se está esforzando? ¿Por quién se está entregando? ¿Por quién es generoso? Y justamente es por cada uno de nosotros, queridos hermanos. Por eso nos dice y nos habla del Cristo, el testigo fidedigno, el primogénito de entre los muertos. Aquí nos va dando incluso los títulos. ¿Por qué? Y porque es Dios, como Dios verdadero, como Dios que siendo Dios se entrega, se anonada y entra a nuestra propia historia. El Señor de los reyes, el Señor del mundo. Al que nos ama y nos libró con su sangre de nuestros pecados. Nos ama y nos libra de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Aquí nos presenta la opción de Dios mismo, pero por nuestra liberación. Juan de por sí, en el trasfondo, tiene como el capítulo 3, ¿verdad? Versículo 16, 17, 18, cuando dice que tanto Dios amó al mundo, que por eso justamente se entrega, se anonada, ¿Por qué? Porque el pecado nos había alejado de Dios, ¿verdad? Dios podría estar entonces con la rabia total y diciendo, bueno, son unos egoístas, se buscaron a sí mismos, pensaron y querían independizarse, querían hacerse autosuficientes. Pero entonces y justamente a mi propio Hijo, al que nos ama y nos libró, dice, con su sangre de nuestros pecados. Es decir, Jesucristo es el que nos ama. Jesucristo el que nos ama y nos libra a través de su sangre, a través de su muerte en cruz. Hizo de nosotros un reino de sacerdotes de su Padre Dios. Por lo tanto, a Él la gloria, el honor, el respeto, el poder
mira que llega entre las nubes. Llegar entre las nubes, queridos hermanos, nos vuelve a recuperar este día. Entonces, ñandella celebra y lleva a ver Cristo, que es Rey de nuestra historia. ¿Y cómo Cristo se va a hacer Rey de nuestra historia? Y solamente cuando nosotros recibimos a Dios en nuestra existencia. Ñande, nañamos henda y nos lleva peñan de aputume, peñan de ñeave, nañamos inguino, peñan de yara. Dios no puede reinar en nuestra vida y en nuestra historia. Así de sencillo. Entonces, el reinado de Dios no es un reinado entonces fuera de nuestra realidad, sino que el reinado de Dios se hace a través de nuestra vida y a través de la realidad que nosotros estamos viviendo. Upebe ye yara, upebe ye cuana, ba isha pa peñan de yara o peñan de abutepe, ba isha pa con angoico, ya es de el reino de Dios. Ese es el reino de Dios, porque el reino de Dios quiere decir que Dios es el centro entonces de todo lo que hacemos. La ñande añano, ahí vio reina Dios. No hace falta que pensemos demasiado. Y que donde hay discordia, entonces que yo ponga el amor de San Francisco en su poesía. Donde haya odio, que yo ponga amor. Y así sucesivamente. Quiere decir que el reino de Dios es cuando nosotros dejamos que Dios irrumpa, que entre, que nos cambie, que nos haga diferente. Hago, queridos hermanos, ya pensás, imagina, lleva peña de droga, pupe matecoba. Si en mi casa no existe el amor de Dios, si en mi casa no existen los valores y los principios fundamentales del Evangelio, ciertamente que en nuestra vida, en nuestra casa no existirá Dios. En nuestra casa no tendremos la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Jamás, jamás. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros le estamos ladeando a Dios. Le estamos dejando de lado al Señor. Y entonces por eso nos está diciendo, mira que llega entre las nubes. Cuando te está diciendo que llega entre las nubes, quiere decir que es la fuerza de lo alto, la fuerza de Dios la que está llegando. Todos los ojos lo verán, también los que lo atravesaron. Esto es más lindo todavía. Es decir, que ñandeyara o entero etea beguana. Es tiempo de perdón, es tiempo de conversión. El Señor perdona a aquel que se acerca. Opea ñandeya yeya guana goanga ñajenoi ñañe pomoi beñan de yara renondepe allá ellos beñan de yara epocomina orereje ayema emina orere petecoe plajuro y conteme vagina. Queridos hermanos, volvemos enseguida con más ñan de yara ñe dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yara Ñe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Oh Virgencita de Cacupé, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yara Ñe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros
Estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Dominical. Estamos en este 34º domingo del tiempo ordinario. Estamos celebrando Cristo Rey de nuestra historia, es decir, hacemos una síntesis. Llegamos a lo fundamental y elemental de la vida del cristiano. Después de haber recorrido durante 34 domingos, hoy nos encontramos con esta fiesta del Cristo que es Rey universal. Esta fiesta ciertamente fue inventada, digamos así, últimamente, pero siempre el significado es de que llegamos a una meta. Después de haber recorrido, nos encontramos con lo elemental y fundamental que es la santidad, porque encontrarse con Cristo resucitado, encontrarse con Cristo que es el Rey del universo, significa que todo nuestro camino se proyecta hacia la resurrección. Y la resurrección significa, anástasis, quiere decir levantarse, mirar hacia adelante, levantar la cabeza, levantar la mirada y proyectarse hacia aquello que el Señor justamente puso ahí como esa semillita en el corazón del hombre, de cada uno de nosotros. Nosotros ahora, en este tercer momento, leemos del Evangelio de San Juan, capítulo 18, 33b al 37. Tú lo dices, soy rey. En este evangelio en que Pilato se encuentra con Jesús y viene la pregunta, ¿tú eres acaso rey? Y entonces viene la respuesta, tú lo dices, soy rey. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o porque te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ni que yo fuera judío. Tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Contestó Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados habrían peleado para que no me entregaran a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Les dijo Pilato, entonces tú eres rey. Jesús contestó, tú lo dices. Yo soy rey, para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. Entonces, qué linda esta respuesta de Jesús también y todo el tema que hoy se nos presenta en esta fiesta de Cristo Rey. Vamos a mirar algunos elementos simplemente para subrayar. Primero, tú eres el rey de los judíos. La primera pregunta que le hace Pilato. Tú eres el rey de los judíos. Y la respuesta de Jesús es con otra pregunta muy interesante. Y vamos a ver por qué. ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque te lo han dicho otros de mí? ¿A qué está queriendo responder Jesús con su respuesta de esta manera? Y entonces Él está queriendo decir al cristiano, realmente no a tanto a Pilato, sino que al cristiano que está leyendo como a nosotros ahora, ¿verdad? Esto que Cristo sea presentado como rey, tú lo dices, es decir, nosotros lo decimos por nuestra cuenta o porque nos han dicho, daye,
que Jesús es el Rey del universo. Y entonces es como decir que yo te preguntara de otra manera, ¿Cristo es Rey para vos? ¿Vos le tenés a Cristo como Rey de tu existencia? Porque desde ahí tenés que comenzar a pensar y a decir, bueno, ¿qué significa y cuáles son las características de un rey? ¿Qué es lo que hace el rey? ¿Cuál es el elemento característico de un rey? ¿Qué es lo que la monarquía, por decir así, ofrece al hombre, a nosotros? ¿Qué nos ofrece? ¿O cuáles serían las consecuencias si yo digo que Cristo es el Rey de mi vida? ¿Me entendés? Entonces a eso está apuntando. Por eso la respuesta de Jesús viene con una respuesta que es una pregunta, en realidad es una pregunta que nosotros le llamamos retórica. Eso lo preguntas por tu cuenta. Eso lo preguntas por tu cuenta. Porque vos hiciste estos 34 domingos, más los otros domingos, ¿verdad? Del tiempo, del ciclo litúrgico, donde te preguntaste quién es Cristo y donde llegaste a la definición de decir verdaderamente ñande yara, de la sheyaraina. Vos sos mi soberano, vos sos mi rey, vos sos el centro de mi vida. ¿Eso lo dices tú por tu cuenta? ¿O porque oye endaye? Este también es interesante, esa segunda partecita de esta pregunta como respuesta que Jesús le da a Pilato, ¿verdad? Oye endaye. Debigo pea erepeya taiko oye es agüerente, oye es agüerente ende con angala erea veinde, o porque yo soy verdaderamente rey para vos en tu vida. Porque muchas voces escuchamos y vamos a escuchar, ¿verdad? De tanta gente que nos dicen, que nos hablan, que predican quién es Jesús, que Jesús es el rey, que Jesús es lo máximo, que Jesús es el soberano. ¿Verdad? Como esta misma fiesta de hoy de Cristo Rey, podemos celebrar y decir, sí, Cristo es Rey del universo, Cristo es lo principal, Cristo es lo central, pero ñande, ya la veo parando bien, ñande. Y te dice, eso tú lo dices por tu cuenta, porque estás convencido o porque otros dicen y hablan sobre mí. Pilato le respondió, ni que yo fuera judío, tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entonces aquí, como que Pilato quiere desviar de nuevo, porque es una pregunta que le está tocando. Eso tú lo dices por tu cuenta o porque otros te dijeron. Y entonces él como que se excusa y dice, bueno, a ver, ¿qué me importa a mí, verdad? Lo importante es que los tuyos te entregaron a mí. A ver, la mandágina. Entonces yo me estoy colocando en contraposición prácticamente o en oposición o en confrontación con el Rey del universo, que es con Cristo mismo. ¿Acaso? Que a mí me importa más o menos. ¿Acaso yo soy judío? A mí me interesa más o menos quién sos vos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Es un llamado también muy importante para el cristiano que en ese momento, cómo le temía a Jesús. Sobre todo en una confrontación con el judaísmo, que Jesús para ellos, ¿quién es? Y bueno, aquí con esta respuesta de Pilato, como responde él, ni que yo fuera judío, tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y viene la respuesta de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados habrían peleado para que no me entregaran a los judíos. Mi reino no es de este mundo. Entonces aquí se presenta Jesús y dice, ¿cuál es el objetivo de su realeza? Está apuntando a otra cosa. No está apuntando a un reino, más bien humano, un reino palpable, tangible, simplemente desde los valores humanos o de los valores políticos, digamos, sino que él está apuntando a algo más. Mi reino no es de este mundo, pero siempre como Juan va a venir la famosa manera, ¿verdad? De no entender. Los judíos casi nunca entienden o entienden mal lo que Jesús les responde. Esta es una técnica, ¿verdad? La técnica que utiliza San Juan para expresar lo tuyo, ¿verdad? Esto es el famoso malentendido, se dice, malentendido joánico. Malentendido joánico, es decir, no entendí lo que es, ¿verdad? Entonces se le hace pasar como un tabucho, o sea, no entendí lo que es.
Entonces yo te respondo, pero vos no entendés, no llegás a comprender qué significa. Entonces responde enseguida, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados habrían peleado para que no me entregaran a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, tú eres rey. Aquí entonces Pilato que entra, ¿verdad? Y le dice, tú eres rey. Jesús contestó, tú lo dices, yo soy rey. Para eso he nacido, para eso he venido al mundo. La respuesta entonces directa, aquella respuesta que a nosotros también nos toca, queridos hermanos, como Jesús se nos presenta. Cristo es el Rey que ha venido, para eso he venido al mundo. Es decir, la misión central de Jesús en la vida de cada hombre, de llegar a ser Rey de nuestra existencia, recuperar entonces aquello que estaba perdido a través de su trono de gloria. ¿Dónde está el trono de gloria del Señor? Aquí está. La cruz. Este es el trono del Señor. Y entonces, para eso he venido al mundo, para salvar, para recuperarnos a nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. A continuación, frases de Don Bosco para reflexionar. Vemos bastante si queremos conseguir mucho. El pasado debe ser maestro del futuro. Una hora ganada al amanecer es un tesoro por la tarde. Quien tiene paz en su conciencia, lo tiene todo. Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber enmendarse. No nos detengamos aquí, sigamos aprendiendo de todo aquello que nos enseña Don Bosco.
La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra para nosotros en la Iglesia Católica el año litúrgico, en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, también el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Y durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que significa para nosotros Él mismo como salvación, revelación y reconciliación también ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde en un momento a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey. Y le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esto lo encontramos en San Juan, capítulo 18, 36. Es interesante en este diálogo con Pilato. Jesús, entonces, no es el Rey de un mundo de miedo, de mentira, de pecado. Él es el Rey del reino de Dios, que trae a Él mismo y a todo aquel que está al frente, al que está conduciendo la comunidad, la iglesia. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesucristo es Rey? Tenemos que saber que desde la antigüedad se ha llamado Rey a Jesucristo en sentido metafórico, en razón al supremo grado de excelencia que posee Jesús, que le encumbra entre todas las cosas creadas. Y se dice, por lo tanto, que Jesús reina en las inteligencias de los hombres porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Por otra parte, también Jesucristo reina en las voluntades de los hombres, no solo porque en Él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad de Dios, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la encierra en nuestros nobles propósitos. También porque Jesús reina en los corazones de los hombres, porque con su superminente caridad y con su mansedumbre y benignidad se hace amar por las almas, de manera que jamás nadie entre todos los nacidos ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Sin embargo, profundizando en el tema, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de Rey, ya que del Padre recibió la potestad, el honor y el reino. Además, siendo Verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con Él, que es propio de la divinidad, y por lo tanto poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas. Que Cristo es Rey lo confirman muchos pasajes de la Sagrada Escritura y también del Nuevo Testamento. Esta doctrina fue seguida por la Iglesia y nosotros hoy la celebramos. Reino de Cristo sobre la tierra, con el propósito de celebrar y glorificar durante el ciclo anual en la liturgia a su autor y fundador como al soberano Señor y Rey de los Reyes. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y estamos en este segmento en que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Y hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey, Rey del universo, lo central, Ñanguajema Pejuame Ayepa, a lo elemental y fundamental. Vamos a leer un poco sobre lo que significa estudiar y conocer, responder sobre la pregunta ¿qué significa que Jesús es Rey? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Por qué esta imagen de la realeza de Jesús, sobre todo durante su vida terrena? Porque esto tiene también un aspecto teológico muy amplio, ¿verdad? La realeza, la monarquía, recordemos que esto está viniendo desde el Antiguo Testamento, no es que esto se está inventando, sino que responde a aquello que ya en el libro de Samuel nosotros encontramos cuando Dios le promete a David, imagínense, a David, al rey David, le está prometiendo que de su descendencia después nacerán reyes y le dará la monarquía por siempre. Jesús aparece justamente, Jesús, hijo de David, ¿verdad? O sea, le está diciendo Jesús, rey, que responde a todo el Antiguo Testamento. Entonces, la realeza de Jesús durante su vida terrenal. ¿Es rey Jesús? Es la primera pregunta que hacemos nosotros. Durante su ministerio público, no cede nunca Jesús al entusiasmo mesiánico de las multitudes, demasiado mezclado con elementos humanos y con esperanzas temporales. Y sabemos que San Marcos habla directamente y siempre es un Jesús que se esconde o que corre de la gente que lo quiere agarrar y proclamar rey. Pilato justamente le pregunta a Jesús primero si él es rey. Jesús dice que él es rey. Pero la gente también después lo va a condenar y decir, crucifícalo. No lo aceptan a Jesús como rey. Y entonces uno se pregunta, ¿y el por qué? Si por una parte Pilato le pregunta y él dice que es rey. Por otra parte, la gente no lo está viendo como rey a Jesús. Además podemos decir toda la trayectoria, cómo Jesús se fue presentando, todo lo que Jesús iba haciendo, llamaba la atención. Incluso decíamos en el capítulo 6 de San Juan, ahí en el versículo 15, que la gente le quería proclamar rey, quería agarrarlo a Jesús y proclamarlo ya. En fin, hay muchos de estos pasajes tan interesantes. Pero ¿por qué, queridos amigos? Y porque justamente en ese momento en que Pilato le está presentando, le presenta a un Jesús debilitado, a un Jesús que había sido golpeado, a un Jesús que había sido escarnecido. Entonces estaba sangrando, estaba con el manto de púrpura, corona de espina, estaba atado de manos. Imagínense, entonces era qué clase de rey nosotros podríamos ver en esa persona que Pilato me está presentando. Entonces, esta es la cuestión lógica que nosotros tenemos que entender muy bien. Diga, tú y doña Deña mañana, vaya a rey vea. Porque ellos tienen en el chip, ¿verdad? En su pensamiento, un rey que es victorioso, un rey vencedor, un rey bien terreno, ahí está. Un rey como David. David que fue capaz de luchar, de hacer correr a sus enemigos, de darle la libertad al pueblo de Israel, ¿entienden? Y sin embargo ahora a este nos quieren presentar como rey, a este que está aquí semiatado, que está entonces coronado de espinas, ensangrentado. No, pero anda ahí, pella cuando hay fuera, fuera ese, dicen incluso, fuera, fuera ese. Y le presentan a Barrabás. Y prefieren a Barrabás. Entonces no sé si estamos entendiendo la lógica. O página en el sentido, ¿verdad? Terreno, cómo se presenta. Entonces mi reino no es de este mundo. A pesar de que Jesús se presta, decíamos, en una oportunidad de entrar en esa manifestación pública, donde se presenta como rey de Israel. Ahora, nosotros entramos en la pasión y la realeza de Jesús. Ahora tenemos que entender esto de la pasión y la realeza de Jesús. Este interrogatorio de Jesús durante su proceso religioso versa sobre su calidad de Mesías y de Hijo de Dios. Por el contrario, en su proceso civil ante Pilato, se trata de su realeza. Los evangelistas lo aprovechan para mostrar que su pasión es
la revelación, pero totalmente diversa, contraria, paradójica, de lo que él estaba siendo, como él estaba siendo presentado, ¿verdad? Como rey. Totalmente en forma diversa, opuesta, ¿verdad? Porque el rey, como decíamos, tenía que ser aquel triunfante, el que tenía que dar la victoria, el que tenía que estar luchando. Vaya, vea, si está ahí atado, semiatado, ensangrentado, con corona de espinas, con un manto ahí, lánguido. Y entonces Jesús, interrogado por Pilato, ¿eres el rey de los judíos?, no reniega Jesús a ese título, pero precisa que su reino no es de este mundo. Y aquí está lo central y lo elemental, lo que significa la realeza de Jesús, terreno, pero que apunta a la realeza que va mucho más allá de lo terreno. Mi reino no es de este mundo, de modo que no puede hacer competencia al César. No viene para hacer competencia al César. Las autoridades judías, en la ceguera de su incredulidad, acaban por reconocer al César un poder político exclusivo para mejor rechazar la realeza de Jesús. Es decir, a través del rechazo que le están haciendo a Jesús, ellos de cierta manera simplemente están confirmando y están queriendo asegurar esa realeza, pero simplemente terrena, del César. Le están aceptando al César. Pero esta se manifiesta a través de los gestos mismos que la vilipendian, es decir, aquí se demuestra todo, porque a Jesús entonces lo van a tratar de todo, con la flagelación. Incluso le van a saludar y le van a decir los soldados el título de rey de los judíos. En el momento en que lo están golpeando, lo están azotando, es una forma de burlarse, por eso estamos diciendo vilipendiando, mofarse, ¿verdad?, de Jesús, de esta situación, de su título de rey de los judíos. Luego también otra manera, Opucaiga y Beñan de Yaray, ¿qué es lo que ponen en la cruz? El título en la cruz dice Jesús Nazareno, rey de los judíos. O muy lleva. Iba de cuea lleva. Este que dijo ser rey de los judíos, na bebe. Vea la vende rey, ¿se dan cuenta? Entonces, el no comprender y el no entender. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que mirar y procurar entender también lo que nosotros estamos celebrando y qué significa Jesús, que es rey del universo, ¿verdad? Los asistentes se ensañan en motejar esta realeza irrisoria. Una realeza irrisoria. Pero el buen ladrón, aquí entra otro personaje interesante, reconociendo su verdadera naturaleza, o sea, como Dios, como Rey, verdaderamente el único Dios, ruega a Jesús que se acuerde de él cuando esté en su reino. Qué interesante, ¿verdad?, estos juegos, cómo el autor sagrado va meditando. Y aquí un ladrón es el que reconoce, estando en la cruz, y entonces te está hablando. Aquí hay un fracaso humanamente hablando, pero sin embargo no hay un fracaso porque hay un triunfo. Incluso que este fracasado también está reconociendo y está viendo en la persona de Jesús. Jesús conocerá la gloria de la realeza, pero esto tendrá lugar en su resurrección y en la parusía del último día. Venido como el pretendiente de la parábola para recibir la realeza y renegado por sus compatriotas, será no obstante investido y volverá para pedir cuentas y vengarse de sus enemigos. Ahí encontramos entonces la verdadera realeza y tenemos la parábola que lo reniegan. Estos son los judíos, ¿verdad?, que están renegando de la realeza de Jesús, lo están vilipendiando, lo irrisorio, ¿verdad? Sin embargo, aquí este ladrón es el que reconoce y dice que será revestido. ¿Y dónde será revestido de su verdadera realeza? Con su resurrección. Y por eso que después nosotros decimos, vendrá para juzgar, ahí está, el juicio del Rey a vivos y muertos. Es la verdadera realeza del Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, vamos a celebrar entonces con entusiasmo esta verdadera realeza de Jesús en nuestra vida. Reconozcamos que no es una realeza temporal, sino que es esa realeza que cambia nuestra existencia
y que nos hace reconocer su presencia como Rey y sobre todo también a volver a regenerarnos en nuestra misma dignidad de hijos de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.